Guerra Civil Siria. Conflicto armado en Siria. La Guerra Civil Siria o Guerra de Siria es un conflicto armado que se inició en Siria tras unas protestas antigubernamentales el 15 de marzo de 2011. Esas protestas acabaron en enfrentamientos entre las fuerzas armadas del país y la oposición, que incluye a varios grupos terroristas. La guerra se ha convertido en un conflicto internacional entre varios países, incluidos las dos mayores potencias nucleares, así como otras regionales. La denominada oposición siria ha estado integrada por diversos grupos como el Consejo Nacional Sirio, SNC, con base en Estambul. Incluía en 2011 a los principales grupos de la oposición, 87, las fuerzas kurdas, que han creado su propia agrupación y su brazo armado, llamado Unidad de Protección Popular, YPG en Kedou, y varios grupos islamistas, como el Frente al-Nusra y el Estado Islámico, M1, adquirieron gran protagonismo, lo que les permitió invadir vastas extensiones de Siria desde Irak, 88. Desde 2017, el gobierno sirio emprendió una gran campaña contra el EI recuperando los territorios al oeste del Éufrates. El 6 de diciembre del 2022, tanto autoridades sirias como rusas proclamaron el final de la operación contra el Estado Islámico, 89, 90, 91. Al principio, los rebeldes contaban con asistencia no letal, pero, más tarde, los Estados Unidos empezaron a procurarles financiamiento, armas y entrenamiento. Después, acabaron admitiendo que parte de la ayuda terminó en manos de terroristas que la usaron tanto contra el gobierno y los civiles como contra la oposición. Además, Arabia Saudita, Qatar, Kuwait y Turquía habrían proporcionado millones de dólares a los grupos terroristas, incluido el Frente al-Nusra y el EI, según declaró en marzo de 2014 David Cohen, secretario adjunto del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, especializado en terrorismo e inteligencia financiera, 85. Hasta 2016, se estimaba que los grupos rebeldes recibieron unos 2.450 sistemas portátiles de defensa aérea, 1.750 sistemas antitanque, 650 lanzacohetes múltiples, más de 24.000 proyectiles de distintos tipos y más de 600 toneladas de explosivos. 92. La coalición internacional contra el Estado Islámico, liderada por los Estados Unidos, inició ataques aéreos contra esa organización terrorista el 10 de septiembre de 2014, sin la aprobación del gobierno sirio. Durante sus ataques, centenares de civiles murieron y atacaron posiciones e infraestructuras gubernamentales como represalia por el uso de armas químicas. 93. En octubre de 2019, el entonces presidente estadounidense, Donald Trump, ordenó la retirada de parte de sus tropas. Rusia, Irán y agrupaciones chiitas, como Hezbollah, han apoyado al gobierno sirio en su lucha contra el Estado Islámico, grupos islamistas, el Ejército Libre Sirio apoyado por Turquía y las Fuerzas Democráticas de Siria. Desde el 30 de septiembre de 2015, Rusia llevó a cabo una operación militar de 5 meses y medio por petición del presidente sirio, en la que las fuerzas aéreas rusas destruyeron más de 12.000 blancos de infraestructura y acabaron con más de 35.000 milicianos, según el ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, 85, además de acabar con la vida de entre 300.000 y 470.000 personas. El conflicto ha desencadenado una crisis humanitaria. En 2016, de los 22 millones de habitantes del país, más de la mitad ya habían huido de él. Además, 4,8 millones se refugiaron en países vecinos. Turquía acogió a 2,7 millones, Líbano, a cerca de 1 millón, y otros 650.000 fueron a Jordania. 3/4 partes de los refugiados son mujeres y niños. Según cifras de UNICEF, al menos 652 de estos últimos fueron asesinados, un 20% más que en 2015. Además, han sido reclutados casi 1.000 niños soldados para luchar directamente en primera línea. Los más vulnerables son los 2,8 millones que se encuentran en zonas de difícil acceso. De ellos, 280.000 vivieron bajo asedio, casi completamente aislados de la ayuda humanitaria. Por otra parte, 338 centros médicos fueron devastados en 2016. Debido a la participación de numerosas potencias extranjeras, esta guerra civil ha sido designada como una guerra subsidiaria. El gobierno sirio cuenta con el apoyo de Rusia, lo considera un país aliado desde tiempos de la Unión Soviética, Irán y la organización libanesa Hezbollah.
Todos ellos defienden que las manifestaciones y primeras revueltas armadas fueron organizadas y financiadas por Occidente y algunos grupos yihadistas para precipitar la caída del gobierno y controlar el país, opinión por otra parte respaldada por algunos analistas. La oposición se encuentra apoyada por los Estados Unidos, Turquía, Arabia Saudita y otros países aliados occidentales y del Golfo Pérsico. Las organizaciones internacionales han acusado al gobierno sirio, al Estado Islámico y a los grupos rebeldes de violaciones graves de los derechos humanos y de numerosas matanzas. En el verano de 2018, el ejército sirio, tras la liberación de la campiña de Damasco, logró recuperar la gobernación de Daraa con ayuda de los bombardeos rusos, así como la capital del mismo nombre, la ciudad de Daraa. En noviembre de 2024, tuvo lugar una nueva ofensiva rebelde contra el gobierno sirio, que provocó una batalla en Alepo y avances en otras localidades sirias. Tras una rápida ofensiva en la que las fuerzas del HTS declararon victoria en la ciudad de Jame, los rebeldes sirios capturaron Homs en la noche del 7 de diciembre, anunciando su entrada en Damasco. Finalmente, las fuerzas rebeldes tomaron Damasco el 8 de diciembre y Bashar al-Assad fue derrocado, al huir al exilio en Moscú y poner fin así a su gobierno.